¿Qué tal, Leticia Vaquero? Buenos días, ¿cómo estás? Pues encantada de saludarte, Manu. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, aquí estamos en la trastienda donde repasamos algunas de las principales noticias económicas de la semana y la verdad es que esta semana viene cargadita, además con noticias de carácter internacional porque hay, bueno, pues amenaza de guerra comercial por parte de Estados Unidos. Sí, no sé si amenaza o ya ha empezado la guerra. Ahora me dices tu opinión, que me interesa mucho. Pero fíjate que el anuncio del presidente estadounidense durante el fin de semana pasado sobre la imposición de aranceles a China, a Canadá y a México, pues ha seguido coleando durante toda esta semana. Al final, tras hablar con la presidenta de México, con Claudia Sheinbaum, en una conversación muy amistosa, dijo Trump, bueno, pues decidieron suspender durante un mes por lo menos los aranceles del 25%. La mandataria mexicana, bueno, pues adquirió un compromiso, que es el de reforzar la vigilancia en la frontera con Estados Unidos, con 10.000 miembros de la Guardia Nacional, que son los que se van a encargar de evitar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, que es algo que le preocupa especialmente a Donald Trump. Es un drama que lo que vive Estados Unidos con una pandemia absoluta con fentanilo, una droga mortal que está causando un estropicio Y baratísima, y muy barata. que ahí está la Efectivamente. clave, mucho más barata que la cocaína o la heroína, ¿no? Pero fíjate que también el primer ministro saliente de Canadá, Justin Trudeau, bueno, pues anunció el lunes que también iban a suspender esos aranceles del 25% que había anunciado previamente Estados Unidos y que lo van a hacer durante un mes, y Trudeau se ha comprometido también a reforzar la frontera con helicópteros, con mucho personal, con tecnología, para detener el flujo de fentanilo sobre todo, ¿eh? Además van a incluir a los cárteles como terroristas y dice, bueno, pues van a vigilar la frontera durante 24 horas. En el caso de China, fíjate que la cosa cambia. China le ha impuesto aranceles del 10% y Pekín ha respondido diciendo que va a aplicar aranceles de entre el 10 y el 15% a los productos como el carbón, la maquinaria agrícola o las camionetas que proceden de Estados Unidos. ¿Le preocupa a Trump estos aranceles? Pues no, aparentemente, porque le ha dicho que nos va a ir muy bien contra China. Pero la respuesta de China, en forma también de investigaciones contra Google por monopolio, ha hecho que se tambalearan los mercados durante esta semana. Wall Street, por ejemplo, cerró en rojo el lunes, aunque las pérdidas se moderaron en los días después de ese acuerdo entre Estados Unidos y México, como os hemos contado. Los que están pagando el pato de momento son los consumidores de productos chinos en Estados Unidos, los que reciben paquetes en casa. ¿Por qué? Porque desde el miércoles el Correos estadounidense, el servicio postal, ha suspendido temporalmente la llegada de todos los paquetes procedentes de China, los pequeños. O sea, las cartas y las postales no, pero los paquetes sí. Es decir, que afecta a las tiendas low cost de moda y de hogar. Imagínate a todas las chicas, las mujeres, hombres también, si es que hay todo tipo de productos que compran en Shein, por ejemplo, en Temu o en AliExpress. En AliExpress, ¿Sí? claro, es que son muchos la gente que compra en el mercado virtual a través de este tipo de aplicaciones, de empresas, y son muchos los productos que llegan de China. O sea que fíjate, por un lado parece ser que el tema de la guerra comercial con Canadá, con México, con otros socios comerciales, pues no ha llegado la sangre al río, Sí. pero en el caso de China, Ya mucho se está cuidado. empezando a ver si algunos de los efectos. Fíjate que el 92% de los consumidores estadounidenses compra en línea y gastan de media unos 3.100 euros al año. Es un estudio que ha realizado una empresa que se llama Ubay. Y en la Unión Europea ya nos estamos preparando. Cuidado. Por si somos los siguientes. Sí, Ojo sí. que hay muchos titulares un poco alarmistas, desde mi punto de vista, en los medios de comunicación españoles, que dicen, ¿y qué va a pasar con Shein y las compras de la gente en España? ¿Yo no las vamos a poder recibir? No, vamos a ver. Hay que tener un poco de cuidado. Pedro Sánchez esta semana ha dicho que con las cosas de comer no se juega, ¿no? Ha venido a decir. Pero fíjate que la Comisión Europea esta semana, con el nuevo ejecutivo de Ursula von der Leyen, ha pedido que se acabe con la exención de gravamen del que disfrutan en la actualidad las importaciones por debajo de los 150 euros. Cuidado de los 150, con eso. o sea, Sí, son sí. efectivamente las compras pequeñas. Compras pequeñitas que si quitan esa exención fiscal se pueden encarecer de forma muy sustancial. Esto es una medida, claro, de ahí es donde han salido los titulares de se va a acabar, vamos a tener que pagar más cuando compremos en Shein o en AliExpress o estas cosas. Bueno, esto es una propuesta que ya se puso encima de la mesa en mayo de 2023, pero que cayó en el olvido. Y lo que hacen ahora es, vamos a retomarlo, vamos a debatir sobre esto, vamos a intentar poner una tasa para las ventas directas a consumidores europeos, pero que ¿quién lo pague? No, esto que lo tiene que pagar es la plataforma china. Esto que no salgan perjudicados los consumidores europeos. Lo que dice la Unión Europea es que hay que costear el refuerzo de la vigilancia necesaria porque se ha incrementado muchísimo este tipo de comercio. Fíjate, solamente el año pasado se realizaron cerca de 4.600 envíos de mercancías de bajo coste a la Unión Europea,
Son 12 millones de paquetes al día, diarios, Wow. libres de aranceles, porque no superan el valor de los 150 euros. Así que esto es más del doble de 2023 y esto cada año pues va aumentando. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta guerra comercial, especialmente entre Estados Unidos y China, pero que también nos puede afectar a los europeos. Las guerras comerciales son siempre negativas. Es un juego de suma cero donde nadie, absolutamente nadie, sale ganando. Y esta semana, Leticia, también tenemos noticias a nivel nacional porque el Consejo de Ministros finalmente ha aprobado ese anteproyecto para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. El gran sueño de Yolanda El Díaz. gran sueño, efectivamente. De hecho, ella misma dice que es un día histórico, pero no lo es. Claro que no, porque fíjate, si echamos la vista atrás, Díaz ha anunciado 3 veces la misma cosa, que no es que se haga efectiva la reducción de la jornada, porque todavía, recordemos, esto no se ha hecho. Dice que tiene ganas de limitar el número de máximo horas de trabajo hasta las 37 horas y media de las 40 actuales. Lo hizo en noviembre, cuando echó del diálogo social a los empresarios y anunció que había un acuerdo bipartito gobiernos-sindicatos. Después, en diciembre, cuando lo escenificó con los sindicatos, es decir, cuando lo firmaron en el papel con los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, con Pepe Álvarez y con Eloy Sordo. Y la última vez pues ha sido este martes. Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente. Tiene que ver con la vida de la gente. Es la medida que está esperando no el Gobierno de España, los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Hasta aquí nada nuevo, Manu. Lo de siempre, buenas palabras de Yolanda Díaz. Por cierto, Yolanda Díaz, que habla mucho de reducir la jornada laboral, pero según ella misma incumple su propio compromiso porque trabaja todo el día como muchísima muchísimo. gente. Es que así no puedes predicar con el ejemplo. Ojalá trabajara menos, Yolanda Díaz. ¿Tú te acuerdas fíjate. la que le cayó a Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta de Mariano Rajoy, por no cogerse la baja de maternidad Es completo? cierto. Qué tiempos aquellos. Es que imagínate, esta señora tampoco predica. Bueno, lo que sí es algo nuevo es que se han fumado la pipa de la paz dos ministros, el de Trabajo y el de Economía, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo. Les hemos visto protagonizar una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros explicando las bondades de la reducción y Díaz diciendo cómo han hecho las paces. Las diferencias que tenemos en el seno del Gobierno, esta es una diferencia apasionante, la resolvemos con mucho amor y con mucha síntesis. Esto es cómo se hacen las cosas dentro de esta coalición de Gobierno. Con mucho amor. Y una novedad, el trámite parlamentario posterior, que ya ha comenzado porque ya están todos hablando y negociando, todos es Yolanda Díaz con Carles Puigdemont, los sindicatos con los partidos políticos, los empresarios. Bueno, pues han dicho que van a hablar también los empresarios con todos los partidos políticos para explicarles su oposición a la reducción de la jornada. Dicen, bueno, no es que no nos opongamos, lo que nos oponemos es a que se haga por ley. Esto está en la negociación por colectiva como ha existido toda la vida. Y de hecho, incluso Lorenzo Amor esta semana, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, dijo que los que van a pagar no van a ser las grandes empresas, sino las pequeñas, y que los autónomos son los que van a tener que pagar esos entre 1.800 y 2.000 euros al reducir media hora la jornada a sus trabajadores. Bueno, pues una mala noticia, porque por mucho que el Gobierno nos venda la reducción de jornada laboral, eso supone un encarecimiento de los costes laborales. Más costes laborales supone menos contratación, incluso despido en algunos casos, y estancamiento salarial. Es una mala noticia para el conjunto de los trabajadores. Lo intentó llevar a cabo Francia y le salió el tiro por la culata. ¿Recuerdas que Carlos Cuerpo no hace más? O sea, uno de los puntos de fricción con Yolanda Díaz es que ella no ha querido contar con los empresarios para reducir la jornada laboral. Ahora a ver qué pasa en la votación, la tramitación parlamentaria, pero era porque Cuerpo lo que quería era sí tener en cuenta a los empresarios y darles algunas ayudas para que puedan contratar, porque si el horario de la peluquería es hasta las 8 y tus trabajadores solo trabajan hasta las 7, pues esa última hora, ¿qué haces? O haces un refuerzo de plantilla, o ¿quién lo asume? El propio empresario, que es el que va a tener que trabajar ahí una hora más o lo que sea. Bueno, pues han dicho tanto desde la COE como ATA que pensar en que las ayudas a las empresas va a servir para contratar a otra persona que va a generar más costes, es que no tienen ni puñetera idea, no han pagado una nómina en su vida. Está claro que es como se nota que no han trabajado en el sector privado. En todo caso, hablamos de incremento de costes laborales, pero esto está relacionado precisamente con otras de las noticias de la semana. La subida del salario mínimo, pero todavía no está acordado. No está acordado. Bueno, no está, por lo menos en el seno del Gobierno. Los datos reales del alcance que pueda tener esta medida, si se acaba aprobando en el Congreso,
no son muy notables, muy llamativos, ¿no? Los datos, por ejemplo, que ha dado una fuente que no es nada sospechosa de hablar en contra de la reducción de la jornada sin merma de sueldo, o que, por ejemplo, quieran el salario mínimo interprofesional en la UGT esta semana por sectores y comunidades autónomas, que es algo que me había quedado antes pendiente por explicar y que sí que demuestra los mayores costes para las empresas. Es que, imagínate, la industria del metal, que es donde tienen un mayor control el sindicato, la reducción de la jornada se va a reducir en 1 hora solamente a la semana. O sea, han analizado los 45 convenios del metal y han visto que el efecto va a ser más bien mínimo. poco, efectivamente. Así que, bueno, solamente una de las conclusiones. Pero mientras apagan un fuego, en el gobierno se enciende otro. ¿El salario mínimo tiene que sufrir retenciones de IRPF o no? Yolanda Díaz dice que no, como hasta ahora. Pero la que ha cambiado de opinión es María Jesús Montero. Y ante el enfado de Díaz, Montero responde, pero Díaz también. Es importante que los ciudadanos sepan que la contribución a través de su fiscalidad es lo que permite fortalecer la democracia, sobre todo combatir la desigualdad. Hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada. La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Y por tanto, los que tienen que ajustarse el cinturón son los de arriba, no los de abajo. La subida, Manu, recordemos que será de 50 euros, eso es lo que ha acordado Yolanda Díaz con los sindicatos, de 1.134 el salario mínimo a 1.184, 50 euros de subida, pero ¿qué pasa? Si a partir de ahora, desde el Ejecutivo, empiezan a hacer retenciones de IRPF y estas personas que cobran el salario mínimo tienen que presentar la declaración de la renta, al final esa subida se quedará en unos 20 o 30 euros. Y esto es donde está creando un nuevo problema, un problemón entre ambos ministerios, porque Yolanda Díaz dice, oye, ¿por qué cambian de opinión en el Partido Socialista? Si siempre, cada año, cada vez que hemos subido el salario mínimo, hemos modificado la ley, de hecho presuben en la web de la Moncloa, para que estén exentos de cualquier tipo de pago. Bueno, pues ya en breve seguro que Yolanda Díaz dice que María Jesús Montero es mala persona, como decía casi Carlos. mala persona. Casi mala persona. Sí. Claro, el problema aquí es que se sigue subiendo el salario mínimo por ley, de forma arbitraria, sin tener en cuenta la productividad, las condiciones de la empresa, sin percatarse de que los sueldos suben gracias al aumento de la productividad, no porque se le ocurra a ningún político. Y claro, el problema está en que lo que hasta ahora era exento, con esta subida constante del salario mínimo, pues Hacienda dice, cuidado, que llegado a un punto podemos perder muchos contribuyentes. Así que lo que por un lado sube el gobierno, por otro lado te lo quita Hacienda. ¿Qué cosas tiene la vida? Nunca pierde Leticia? Hacienda. Nunca pierde Hacienda, ¿no? Es como la banca, como el casino, exactamente igual. Bueno, Leticia, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti. Un abrazo.